Ya, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre, como bien decía Francisco, es Edelweiss Valdebenito. Yo soy referente del Servicio de Salud Araucanía Sur del programa VIH-IPS. Y el día de hoy quiero mostrarles un poco la experiencia que tenemos nosotros en cuanto al protocolo de búsqueda y rescate implementado en nuestro servicio. De manera inicial, agradecer también a quienes sé que están presentes, integrantes del equipo de infectología, Paloma y Rosita. Este trabajo es de todas. Bueno, contarles un poquito de nuestra región. Nuestra región se encuentra compuesta por cerca de, ya vamos llegando al 1.000.000 de habitantes. Hay 33 comunas, dentro de las que destaca nuestro servicio, que tiene 21, y Araucanía Norte, que es otra porción, que tiene 11. En cuanto a algunos temas de impacto, tenemos que la pobreza representa de cerca del 11,6% y que tenemos un porcentaje importante de población rural, cercano a un 30%. También otro factor bastante determinante en nuestra región es la pertenencia a los pueblos originarios, que hay cerca de una representatividad de un 14,7%, lo que de alguna forma va modelando cuál es el público objetivo al que estamos llegando. Si bien nuestra región tuvo una disminución en cuanto a los rangos de pobreza, hemos podido ver cómo se mantiene, se sigue manteniendo como una de las regiones más pobres. Encontramos que de acuerdo a la CACEN del año 2022, el 19,8% de la población está en un rango de pobreza alto. En cuanto a la incidencia de pobreza, vemos que es solo superado por Ñuble, se presenta como una de las regiones también con más altos niveles de pobreza. En cuanto a los catastros de los hogares, y esto también es para ir poniendo un poquito en contexto en qué situación nos encontramos, vemos que en la Araucanía en el año 2019 había cerca de 351 campamentos y a la fecha encontramos más de 1.500, lo que ha sido un aumento importante comparativo entre lo que era 2019 y lo que se presenta en el 2022. Yo creo que eso también ha ido dando cuenta del comportamiento que han tenido casi todas las regiones con estas viviendas que son de manera irregular o transitoria. Entonces, todo esto ha afectado en la adherencia de los pacientes y en poder encontrarlos de manera efectiva. En cuanto a nuestro centro en específico, tenemos alrededor de un 15% de pacientes que se encuentran entre los 30 y los 34 años. El 12% pertenece al pueblo mapuche. En cuanto al uso del preservativo, hemos visto que es bastante ocasional, bajo uso del preservativo, cercano a un 38% de los pacientes al momento del ingreso. Tenemos también un porcentaje no menor de pacientes migrantes extranjeros de distintas nacionalidades, principalmente pacientes venezolanos, colombianos y haitianos. Tenemos actualmente, siempre es un dato variable, pero 1.436 pacientes activos, donde la presentación principal es de pacientes que ingresan en etapa SIDA. Vamos rondando el 40 al 60% de pacientes en etapa SIDA. Nuestra provincia, como les mencionaba, se compone de 21 comunas. Tenemos principalmente zonas identificadas con mayor cantidad de nuevos casos. Principalmente destaca todo lo que es la zona cercana al lago Villarrica, que pasa a ser Villarrica, Pucón y Curarrehue. Y también identificada otra zona que es Melipeuco, que está bastante cercana a lo que es el borde transnacional con Argentina. Entonces, ahí también hemos visto que se ha presentado una gran cantidad de casos. Hay distintas iniciativas ministeriales que se han impulsado buscando de alguna forma revincular a los pacientes, y es así que desde el año 2020 hasta el año 2023, desde el ministerio se instala como una estrategia la revinculación de los pacientes que se encuentran en abandono, de tratamiento antirretroviral y de controles para poder hacerlos retornar a la atención. Es así que se instala como un compromiso de gestión desde los servicios de salud, y nosotros también, si bien teníamos un trabajo ya previo hecho, fue que empezamos con más fuerza a ordenar el proceso.
Como les mencionaba, nosotros si bien partimos en el año 2016 con algunos protocolos, fue en el año 2020 que lo oficializamos y se sacó formalmente un documento. Aquí vamos a definir como abandono es aquellos pacientes que tienen una ausencia tanto de controles como de tratamiento por más de 6 meses, y esto obviamente lo podemos identificar en los centros tratantes, que son los que llevan el catastro de los pacientes. Hay distintos factores de riesgo que de alguna forma van haciendo que muchas veces los pacientes caigan en este abandono. En primer lugar, tenemos que hay muchos pacientes que tienen una transición en cuanto a la aceptación de la enfermedad. Muchos de ellos demoran un par de meses en poder tomar conocimiento realmente de la infección que están adquiriendo y de cómo está cambiando su curso de vida. También hemos visto que es bastante frecuente que algunos de ellos ya tengan patologías de salud mental de base o estas se agudicen al momento de conocer el diagnóstico. También, al igual que ha pasado bastante con la población juvenil, encontramos que hay una serie de adicciones que se han ido instalando en la población viviendo con VIH y que obviamente ha afectado en sus conductas sexuales. También hemos visto que existe una itinerancia importante en cuanto a los pacientes. Muchos de ellos no tienen domicilios fijos, sino que vemos que hay pacientes que viven una temporada en un lugar, otra temporada en otro, y eso va haciendo que mantener un continuo de la atención sea un tanto difícil. Y lo último es que existe una autopercepción de salud, de que si no, en el fondo me siento mal, o si no tengo algún tipo de sintomatología evidente, el paciente en el fondo piensa que puede mantenerse sin control y estar igual de bien. En cuanto al rescate, nosotros hemos considerado distintos mecanismos de búsqueda para poder hacer operativo este rescate, y consideramos principalmente 3 aspectos a contemplar, que es la llamada telefónica, la visita domiciliaria y la carta certificada. También otro elemento que hemos tomado en consideración son aquellos pacientes que de alguna forma deciden no iniciar terapia antirretroviral o de alguna forma a no querer ser retornados a la atención, y ahí principalmente hemos insistido bastante en la consejería al paciente y el registro formal en la ficha clínica para de alguna forma dar protección a los equipos respecto de las gestiones que se están haciendo. ¿Qué problemas hemos detectado mediante la aplicación de nuestro protocolo? Que hay una falta en cuanto a las plataformas de información. Lamentablemente no contamos con información que uno pudiera a lo mejor rescatar de manera fácil si es que el paciente está en otra región o se está atendiendo en otro centro. Muchas veces eso implica que tenemos que hacer gestiones directas con los centros, preguntando uno por uno si es que está en otro lugar. También hemos visto que los contactos son bastante desactualizados, por más que los pacientes a veces vienen a control cada 3, cada 6 meses, a veces en un mes pudieran tener varios números de teléfono, y eso obviamente nos afecta en poder mantener la continuidad del contacto. También principalmente desde el nivel central y desde distintos dispositivos de contacto, no se han validado todas las formas de comunicación. Por ejemplo, no podemos validar el uso del correo electrónico para poder mediar a un paciente, tampoco, por ejemplo, la posibilidad de hacer una videollamada con el paciente muchas veces no está validado. Entonces, todas esas son cosas que van afectando en poder dar una continuidad de atención completa. Y lo otro es que hemos objetivado que hay un débil autocuidado por parte de los pacientes. Muchos de ellos dejan de asistir a sus controles de manera constante, pasan por ciclos en que van, vuelven, y todos esos factores en el fondo también van afectando la continuidad en cuanto a los controles. Y aquí les voy a mostrar un poco cómo es nuestro procedimiento de aplicación del protocolo, que consta de varias etapas y que principalmente hemos tratado de articular todos los niveles de atención, desde el equipo de especialidad hasta lo que es atención primaria. En primer lugar, partimos con la primera etapa, que es de identificación, y esto lo tiene que hacer el Centro de Personas Viviendo con VIH, que en nuestro caso está en la unidad de infectología del Hospital Enrique Aravena.
es nuestro único centro de atención y son quienes manejan el listado completo de pacientes en control. Una vez que identifican a aquellos pacientes que están en control, van a identificar también a aquellos que no han estado ya sea retirando medicamentos o no han estado asistiendo a sus controles médicos, lo cual en cada caso se va a determinar la derivación a la etapa siguiente. Una vez que los pacientes son identificados por parte principalmente de la trabajadora social, se hace una derivación desde el centro, en este caso al gestor de cada establecimiento. Nosotros tenemos una figura en cada establecimiento de atención primaria y secundaria, también en el nivel terciario, de una figura de encargado de programas, quienes al final nos ayuda a articular toda esta red de búsqueda. Y esta persona es la encargada, ya sea ellos o subrogante, de poder aplicar el rescate y definir todas las etapas que hemos contemplado. También tenemos plazos para cada uno de los hitos a modo de poder de alguna forma delimitar la respuesta de la información, porque si no pudiera prolongarse por más tiempo del que quisiéramos la búsqueda de un paciente. ¿Y en qué va a consistir esta aplicación del protocolo? Como les mencionaba, tiene principalmente 3 hitos. El primer hito parte con la llamada telefónica o el contacto telefónico directamente al paciente, que se realiza en 3 oportunidades, al menos una de ellas en horario inhábil, y 3 días diferentes de la semana para en el fondo aumentar la posibilidad de poder encontrarlo. Sabemos que por el trabajo de repente o por otros factores, por ejemplo en nuestro caso nos pasa que hay momentos del día en que la señal es inestable. Todos esos factores van a afectar obviamente en que el paciente no pueda contestar el teléfono, así que se trata de agotar todas las instancias de primer contacto. Luego la segunda instancia que se agota es la visita domiciliaria. Como les mencionaba, nuestra región tiene una dispersión geográfica importante y también tiene una dificultad de conectividad bastante alta. Entonces tenemos sectores bastante alejados y que la única forma de llegar a esos territorios es a través de los equipos rurales y de atención primaria. Así que lo segundo que se cautela es la visita domiciliaria al domicilio conocido del paciente. ¿Qué nos ocurre de repente? Que el domicilio que figura es un domicilio inespecífico y que a veces los equipos tienen que ir de alguna forma a intentar encontrar cuál es el domicilio efectivo del paciente, sin caer tampoco en andar preguntando casa por casa, porque también eso pudiera afectar la confidencialidad del paciente que estamos buscando. Y el último hito, que ya lo dejamos para casos excepcionales, es cuando logramos identificar el domicilio, pero el paciente no se encuentra en los horarios que le hacemos la visita. Por tanto, ahí lo que se coordina es la entrega de una carta certificada al domicilio para dejar respaldo de la entrega de la citación, que es una citación efectiva. Porque ¿qué nos ocurre si, por ejemplo, dejamos un sobre debajo de la puerta o un papelito pegado en la misma puerta? No nos asegura nadie o no queda ningún respaldo de que el paciente efectivamente fue notificado. Entonces la carta certificada es la que te entrega esa posibilidad. Ahora nosotros lo hemos dejado, como les mencionaba, en situaciones muy específicas y generalmente preferimos dejar una citación directa para el establecimiento y ahí poder conversar y contarles un poquito cuál es el objetivo de la búsqueda. Todo este proceso lo tenemos definido que se complete en 30 días. Principalmente hemos objetivado que a veces, como les decía, sobre todo en el hito de la visita domiciliaria, nos ha costado un poco más porque tampoco los establecimientos tienen móviles como específicos para este tipo de pacientes. Muchas veces cuando uno manda la solicitud de movilización, pudiera salir en 2 a 3 semanas y eso ya se retrasa todo el proceso. Una vez se ha hecho, como les mencionaba, los contactos efectivos y se ha intentado hacer la vinculación con el paciente, se hace proceso de cierre y esto no significa que el paciente pierde su garantía o queda de alguna forma excluido del GES, sino que significa que por parte del equipo ya se ha cerrado y se ha completado el proceso. Y esto ocurre una vez que se han mediado 2 contactos efectivos por cualquiera de las vías mencionadas anteriormente. Y una vez que se complete este proceso, nosotros lo que pedimos es que el profesional encargado, que era esta figura de gestor,
envíe mediante reservado al centro tratante todos los hitos que fue completando en cada uno de los pasos, porque ese en el fondo es nuestro respaldo del correspondiente mecanismo de búsqueda que se ha hecho con el paciente. Estos son los formatos que nosotros utilizamos. Si bien el ministerio nos entregó un formato de base, nosotros hicimos algunas adecuaciones para lo que necesitamos, y de hecho ahora este año estamos en proceso de actualizar este protocolo y ya hemos identificado varias cosas, pero principalmente aparecen todo lo que son los contactos telefónicos, visita domiciliaria y la carta certificada, y solicitamos además que el profesional pueda timbrar para el envío de la información. Lo segundo que tenemos acá al lado derecho es la citación o el formato de citación, que es editable, entonces así una vez se logra identificar el paciente se le puede llevar su citación de inmediato. Como les mencionaba, a partir del año 2020, que fue donde se incorporó como una meta de seguimiento la aplicación del protocolo, el año 2021 la fuente de extracción de datos era el REM. Y para los profesionales que conocen un poco de lo que es el registro estadístico mensual, eh, ustedes saben que muchas veces cuando se completa hay inconsistencia en algunos datos y algunos datos no nos cuadran tanto. Entonces vimos que teníamos una dificultad en el reporte del dato porque solo nos aparecían en abandono 16 pacientes y en todo lo que iba del año 5 pacientes que reingresaban. Entonces el dato no se estaba obteniendo de tan buena forma. Para el año 2022 se cambia la metodología de búsqueda y se pide a los establecimientos que hagamos un barrido de todos los pacientes que están bajo control, y ahí nos aparece una cantidad mucho mayor de usuarios en abandono. El concepto de abandono ha cambiado bastante a través de los años y muchas veces nos cambian la temporalidad, entonces obviamente si teníamos pacientes que estaban en esta fase como de preabandono, pasan automáticamente a abandono o al revés. Entonces el número ha sido bastante inestable, pero lo que sí nos ha servido a nosotros como equipo clínico es para poder ir llevando una progresión de los pacientes y ir llenando de alguna forma un mecanismo de registro mucho más completo. Sí hemos visto efectividad en cuanto a la aplicación del protocolo, y para el año 2022 llevábamos 75 rescates. Para el año 2023 se incorpora otra metodología que consideramos bastante importante, que fue la posibilidad de hacer auditorías de cierre. Las auditorías de cierre consistían en el análisis del caso por parte de un comité, que en este caso le integramos el equipo de especialidad y yo como dirección de servicio, y fuimos revisando cada uno de los casos. Teníamos pacientes que llevaban mucho tiempo sin poder egresarlo porque no cumplía con ninguna de las causales de cierre de casos GES, pero que, por ejemplo, el paciente mediante una carta de correo electrónico nos indicaba que estaba viviendo en otro país, o la familia refería que nos mandaban inclusive las colillas de los pasajes de viajes de algunos de los usuarios, o lo que les comentaba, se hacía algún tipo de contacto telemático a través de aplicaciones del teléfono. Entonces todo eso nos permitía de alguna forma saber que el paciente estaba en control en otro centro, pero no teníamos cómo validarlo aquí en Chile. Así que ahí fue que se realizaron estas auditorías de cierre, y eso nos permitió de alguna forma poder hacer un catastro mucho mejor de aquellos pacientes que estaban en abandono, porque hay pacientes que por más que estén en auditoría, no teníamos como ninguna acción que seguir haciendo con ellos. Hasta junio del 2023 presentábamos 145 pacientes en abandono, donde se presentaron 37 reingresos, y diciembre del 2023 teníamos ya 107 pacientes en abandono y 68 reingresos. Se hicieron 78 auditorías de cierre, es decir, estos mismos pacientes que yo les mencionaba, que son pacientes que están un poco inactivos, pero ya no tenemos forma ni de búsqueda ni contacto, ni cómo buscarlos en otro centro. Y lo más importante es que el 78% de los pacientes rescatados se mantienen en control, por tanto nos deja un conocimiento de que es probable que estas medidas de búsqueda y de estar haciéndole seguimiento constante a estos pacientes, y además haberlos revinculado con su atención primaria para que nos apoyen con la adherencia, ha sido bastante efectivo.
En este año 2024, si bien son datos preliminares, porque solo hemos trabajado en lo del primer semestre, tenemos 68 pacientes en abandono y 37 reingresos. Esperamos que esta metodología que se ha instalado y que ha permitido ordenar muchos procesos, no solamente con el paciente en sí mismo, sino que también procesos internos del equipo, que les ha permitido hacer también pareo en los registros. Sabemos que a los centros de especialidad se nos pide mucha información. Habitualmente se está pidiendo harto reporte de que paremos los datos con indicadores para ONOCIDA o indicadores para otros organismos, y la idea es que este trabajo se implemente de manera consistente en los establecimientos para favorecer todo el registro y la completitud del registro. Eso sería. Muchas gracias.